El transistor bipolar, también llamado BJT, Bipolar Junction Transistor, es un dispositivo de 3 terminales, formado por 3 capas de materiales tipo P y tipo N que se disponen de forma alternada. Cada una de sus terminales conecta con una capa de material. La terminal que se conecta con el material que se encuentra al centro se llama base. Para esta estructura observamos que el material de la base es tipo N, el emisor y el colector tienen material tipo P. Para esta otra estructura tenemos que la base es tipo P, el emisor y el colector tienen material tipo N. En estos símbolos que están aquí podemos observar que son muy parecidos. La diferencia está precisamente aquí en la flecha. Esta flecha está hacia adentro, en tanto que esta flecha va hacia afuera. Este que estamos describiendo es el símbolo del transistor, es el que vamos a encontrar en los circuitos. No vamos a encontrar este de estructura, ni vamos a encontrar este que está acá abajo, que ahorita lo vamos a analizar. Este es el que se va a encontrar en los circuitos, ya sea ese o este. Lo que deben de ser capaces como ingenieros es que al momento de ver este símbolo, ustedes identifiquen que se trata de un transistor bipolar. Que si tiene la flecha hacia afuera, es NPN. Que si tiene la flecha hacia adentro, es PNP. Y con eso vamos a poder saber cómo lo tenemos que conectar para que funcione de acuerdo a la aplicación que le queremos dar. Hay que recordar que el diodo es un elemento de 2 terminales, formado por 2 capas de material tipo P y tipo N, donde el material tipo P está en el ánodo del diodo y el material tipo N está en el cátodo. De modo que si se fijan, al tener esta estructura aquí, material tipo P y luego material tipo N, pues lo que tenemos es un diodo de esta forma. De igual manera, al tener yo aquí material tipo P en esta y material tipo N aquí, entonces se forma el diodo encontrado. Se puede describir que un transistor con esta estructura es un BJT PNP que tiene los efectos de tener dos diodos rectificadores encontrados. Por el contrario, en esta estructura yo tengo el material tipo N aquí, entonces este debe de ser mi cátodo y el material tipo P está aquí, entonces el diodo está hacia afuera. Al tener yo acá material tipo P también, entonces tengo otro diodo. Cuando tengo un diodo bipolar tipo NPN, que lo reconozco porque la flecha va hacia afuera, se comporta como si fueran 2 diodos viendo hacia afuera. También es muy importante recordar, porque esto es lo que nos va a dar la explicación del comportamiento del transistor, que el diodo se polariza en directa conectando positivo aquí en el ánodo y negativo aquí en el cátodo. De esa manera es como conduce el diodo. Cuando yo lo polarizo en inversa, es decir, cuando yo le pongo positivo en el cátodo y negativo en el ánodo, entonces es polarización inversa y en ese caso el diodo no conduce, se comporta como si fuera un circuito abierto. Bien, para empezar a explicar el funcionamiento del transistor, vamos a empezar por aclarar que los voltajes
mucho ojo con esto, dije los voltajes, no la corriente, porque a veces confunden los términos. Los voltajes que se aplican entre los terminales base colector y base emisor son los que van a determinar el comportamiento del transistor. Recuerden que al final de cuentas es la polarización de los diodos que se forman en las uniones. Entonces, como cada unión puede ser polarizada de dos formas, se tienen 4 combinaciones para explicar la respuesta del transistor. En esta gráfica se muestra el comportamiento que presenta el transistor. Observen que en la gráfica el voltaje se grafica contra la corriente. Tenemos aquí voltaje, y aquí tenemos corriente. Entonces, ¿qué me está diciendo? Por ejemplo, en esta zona que está aquí, rosada, esta gráfica, esta parte de la zona rosada, me dice que en esta distancia de voltaje, o sea, en estos valores de voltaje, la corriente va a aumentar muy rápido. A poca variación de voltaje aumenta mucha corriente. Esta línea rosa que se ve aquí sobre la línea me está diciendo que en este tramo el transistor, por más que cambie el voltaje, no va a presentar corriente, es decir, está en circuito abierto. Y estas curvas que se ven aquí, pues son las curvas que me van a dar el comportamiento de una corriente estable dependiendo del voltaje que se aplica. Para que el BJT trabaje en zona activa, se deben polarizar la unión base-emisor en directa y la unión base-colector en inversa. Aquí en la imagen se puede ver este símbolo que está aquí, es el símbolo de una pila, una fuente de voltaje directa. El transistor va a trabajar con voltaje directo. Y entonces, esta pata, que es más larga que esta otra, que es más pequeña, nos está indicando que la más larga es el positivo. Es como si fuera una pila. Entonces, la más pequeña va a ser el negativo. Dijimos que queremos la zona activa. Entonces, en la zona activa se va a polarizar la unión base-emisor en directa. Esta sería la base y el emisor se va a polarizar en directa. ¿Cómo es en directa? En directa quiere decir que yo coloque positivo aquí y negativo aquí. Y así es como lo tengo. Observen que el positivo está aquí, llega aquí, sería esta parte del diodo. El negativo está aquí, llega aquí, que sería esta parte del diodo. Y entonces está polarizado en directa. Y la unión base colector debe estar en inversa. Entonces la unión base colector está en inversa. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a poner positivo aquí y negativo aquí. Entonces eso es lo que estoy poniendo en este circuito. Negativo y positivo aquí. ¿Sí? Si es de este otro tipo, el transistor también es BJT, pero ahora es de esta otra estructura. Entonces, para que quede polarizada en directa, yo tengo que colocar la fuente con el positivo en este lado. El positivo va a ir aquí otra vez al ánodo y queda en positivo. Y aquí
es negativo y es el que está conectado en el cátodo. Entonces aquí queda negativo y queda ahora sí en polarización directa. Y este pues al revés, ¿no? Queda en polarización inversa porque este aquí tiene positivo y acá tiene negativo. Por eso les decía que es muy importante que puedan determinar qué tipo de BJT, porque ustedes no van a ver los diodos. Los diodos los estoy poniendo yo ahorita para que se entienda. Los diodos deben de estar en su cabeza y los materiales, la estructura con el material tipo P o el material tipo N al centro en la base, ustedes deben de ser capaces de reconocerlo para poder explicar y poder saber si el transistor está conectada una unión en directa o en inversa. Para que el transistor trabaje en la zona de corte, es decir, que se comporte como un circuito abierto, ambas uniones deben de estar polarizadas en inversa. Aquí podemos ver cómo tenemos el positivo conectado al material tipo N y el negativo material tipo P. Aquí también tenemos positivo y negativo. Tenemos negativo y positivo. Aquí tenemos negativo y positivo. Entonces recuerden que aquí en los diodos están hacia adentro. O sea, el diodo estaría así. Entonces tenemos negativo y positivo, lo que es polarización inversa. Ya no les dibujé aquí los diodos porque quiero que empiecen a dibujarlos en su mente. Si a ustedes se les hace un poco difícil, pueden volver a dibujar aquí los diodos para ir revisando cómo están las polarizaciones y cómo trabaja el transistor. Para que el transistor trabaje en la zona de saturación, se necesitan polarizar ambas uniones en directa. De ese modo se va a comportar como un circuito cerrado. Entonces aquí podemos otra vez volver a ver en esta parte cómo tenemos positivo y aquí tenemos negativo, lo que nos da una polarización directa para los diodos. Acuérdense que aquí los diodos están encontrados, el piquito del diodo está aquí en el material tipo N, que es donde están los negativos. En este otro, los negativos están acá, el piquito del diodo está hacia afuera. Entonces aquí tenemos negativo en los extremos y positivo en los ánodos de cada uno de los diodos. Vamos a analizar este ejemplo. Hay un circuito donde tenemos un transistor BJT del tipo NPN y se pide que se explique el circuito de cómo funciona o qué es lo que hace. Para esto lo primero que debemos de hacer es identificar dónde se encuentra la fuente de voltaje, que sería aquí. Es una fuente de voltaje directo de 9 volts, es una pila. Tenemos aquí indicado que este es el positivo de la pila y este otro extremo pues sería el negativo. ¿Sí? Entonces vamos a analizar para dónde se va la corriente y qué es lo que va haciendo el circuito. La corriente va de positivo a negativo en trayectorias cerradas. Entonces sale de aquí la corriente, viene por aquí
y llega a este nodo. Noten que en este camino, esta trayectoria que acabo de dibujar, no hay otro camino o una alternativa para la corriente. Tiene que tomar forzosamente este camino. Sin embargo, al llegar aquí al nodo, puede continuar por este lado o continuar para acá, hacia abajo. ¿Cómo sabemos para dónde se va la corriente? Bueno, lo va a determinar dos cosas, el switch y las resistencias. Nosotros vamos a pensar que aquí en este switch, en primer lugar, el switch está abierto. ¿Qué quiere decir abierto? Que se interrumpió la conexión entre estos dos puntos. Entonces, al tener la conexión interrumpida, por aquí no puede pasar la corriente porque no hay camino. Toda la corriente, por aquí no. Entonces, toda la corriente se va a pasar por esta resistencia, continúa por aquí, llega al LED y luego vamos a ver qué está haciendo el transistor, el BJT, para saber si sí es cierto que existe esta corriente o no existe. Aquí en teoría, al pasar la corriente, el LED debe de encender. Sin embargo, ya llegando al transistor, nos damos cuenta que aquí en la base del transistor está conectada al switch abierto, es decir, no está conectada a nada. Entonces, no está conectada a nada, tenemos, digamos, el potencial más bajo, que sería el negativo en la base. Y entonces aquí tendríamos este conectado a positivo y este conectado a positivo. Tenemos las dos uniones base colector y la base colector y la base emisor conectadas de manera inversa, lo cual hace que el transistor trabaje en su forma de corte, y es decir, que se comporta como un circuito abierto. Entonces, esta corriente que habíamos mencionado que venía, pues realmente no existe. Entonces, si no existe, ¿qué es lo que va a pasar? Pues cuando yo tenga el switch abierto, no va a encender ninguno de los LEDs. Este no enciende. Este LED no enciende porque no pasó la corriente desde este nodo al estar abierto el switch. Y este tampoco enciende porque tampoco hubo una corriente debido a que aquí el transistor está haciendo la función de un switch abierto. Entonces no tenemos realmente ninguna de las dos trayectorias cerradas. Ahora vamos a ver la segunda parte. Cuando el switch está cerrado, como se ve en la imagen, cuando el switch está cerrado, entonces sale por aquí la corriente, llega a esta parte en el nodo y se puede ir hacia este lado o se puede ir hacia este lado. ¿Para dónde se va a ir la corriente? Bueno, en este caso, como el switch está cerrado, observen que esta trayectoria es cerrada y esta trayectoria también podría ser cerrada dependiendo de cómo trabaje el transistor. Entonces, ¿cómo se explicaría que va a funcionar? Bueno, ¿cómo se explica? Cuando hay un nodo donde hay dos trayectorias que cumplen con el requisito de que sean cerradas, se va a ir una parte para cada una. ¿Qué cantidad de corriente se va para cada lado? Observen el valor de esta resistencia. Es de 470 ohms. En cambio, esta otra resistencia es de 4700 ohms. Es elevada con mucho en valor respecto de la primera. Por lo tanto, como la resistencia se opone al paso de corriente, la mayor parte de corriente se va a venir por este lado. Una pequeña cantidad va a caminar de aquí hacia acá. Va a pasar por el switch que está cerrado, llega a la resistencia, entonces llega al diodo y vamos a ver cómo está polarizado el diodo. El diodo viene de aquí de positivo y entonces acá tiene negativo. Este diodo LED
está polarizado en directa. Entonces, al pasar la corriente va a encender. Como es una corriente muy pequeña, ya habíamos dicho, entonces el diodo va a encender muy tenue, apenas si vamos a percibir que se prende, porque la corriente es pequeña. Sigue por aquí, llega a la base del transistor y otra vez nos detenemos para saber. Esta unión base emisor está conectada. Base emisor está conectada en directa. Miren, aquí vean que en esta, otra vez me equivoqué, perdón. En esta parte tenemos el negativo, entonces tenemos en el emisor, tenemos negativo. En la base tenemos positivo. Entonces, esta unión es directa. Para la unión base colector tenemos que aquí le llega positivo. Se fijan que este cable, este que viene de aquí, viene del positivo, entonces aquí es negativo y esta está en inversa. Entonces el transistor trabaja en la zona activa. En la zona activa se comporta como una fuente de corriente controlada por voltaje donde se amplifica la corriente. Entonces, ¿qué es lo que hace el transistor? Bueno, aquí ya veníamos otra vez, retomamos la corriente, viene la corriente y entonces aquí, ¿qué es lo que pasa? Que esta corriente que venía por aquí, al llegar al transistor, se amplifica. Lo que hace es que jale más corriente y entonces el diodo LED va a encender con mucha intensidad, va a ser un LED muy brillante y entonces sigue por aquí la trayectoria de la corriente hasta finalmente llegar al negativo y con eso quedaría explicado el funcionamiento. En resumidas cuentas, ¿qué hace el circuito? Cuando el switch está abierto, el circuito no hace nada, no prende ninguno de los dos LEDs debido al switch que está abierto. Cuando el switch está cerrado, entonces van a prender los dos LEDs. Este LED de aquí va a encender muy tenue y este otro LED va a encender con gran intensidad. Les agradezco mucho su atención a esta clase. Vuelvan a revisar el material para que les quede claro cómo se explica y cómo se usan los términos de voltaje y de corriente, en dónde estamos hablando de voltaje y en dónde de corriente, para que en su práctica ustedes puedan hacer una explicación correcta y acertada. Muchas gracias.